Bueno, cuando nosotros hablamos de capacidades respiratorias, cuando hablamos de funciones de la respiración, también hablamos de volúmenes. Un volumen pulmonar va a delimitar qué tan sano o qué tan enfermo, qué tanta capacidad respiratoria yo tengo. En reposo, un adulto sano va a efectuar un promedio de 12 respiraciones por minuto y en cada inspiración y en cada exhalación va a movilizar en promedio 500 mililitros de aire. Este aire contenido no es todo el aire que nosotros podemos contener en los pulmones. Hay diferentes capacidades y diferentes volúmenes que podemos observar dentro de nuestros pulmones. Algunos están relacionados con el forzar mi inspiración o forzar la exhalación. Y también vamos a tener espacios que van a ocupar los tubos, principalmente las vías de conducción del aire, y van a ocupar un volumen también, una capacidad respiratoria. Podemos principalmente hablar de un volumen corriente, que es aquel donde la cantidad de aire que entra y sale de cada movimiento respiratorio se puede contabilizar. Estos 500 mililitros de aire que les hablaba hace un momento se conocen como volumen corriente. También hablamos de una ventilación minuto, que va a ser el total del aire inspirado y expirado por minuto, y se va a calcular por la multiplicación que tenemos de una frecuencia respiratoria. Decíamos, tenemos 12 respiraciones por minuto en una persona sana, y en cada inspiración y en cada expiración vamos a generar aproximadamente, vamos a movilizar aproximadamente 500 mililitros de aire. Entonces, de manera general, tendríamos 12 respiraciones por 500 mililitros por respiración. Hablaríamos de un volumen, de una ventilación minuto de 6 litros en promedio. Eso es lo que se moviliza por cada minuto de aire inspirado y expirado. Puede variar dependiendo de la actividad que me encuentre realizando o de mi capacidad pulmonar, si soy un adulto sano o si soy un adulto enfermo. Hablamos también de un volumen corriente en el cual, pues bueno, el volumen corriente equivale a este volumen que estamos inspirando y expirando, pero del cual el 70% de este volumen corriente, de estos 500 mililitros que yo les decía al inicio, 350 mililitros van a alcanzar la zona respiratoria, es decir, van a llegar hacia los alveolos y van a generar este intercambio gaseoso. Y el resto va a corresponder al aire que se queda en vías aéreas. Se van a quedar tanto a nivel de la nariz, en las vías superiores, van a quedarse en la faringe, en la laringe y en la tráquea. A esto se le conoce, o a este espacio, donde queda este volumen que no alcanza la zona respiratoria, se le conoce como espacio muerto anatómico, y entonces equivale a 150 mililitros. Para la frecuencia ventilatoria alveolar no es más que el volumen de aire que vamos a llevar ya propiamente a una zona respiratoria, ¿no? Entonces, hablábamos que eran 350 mililitros por 12 respiraciones por minuto. Tendríamos entonces 4.200 mililitros por minuto que están llegando a generar este intercambio de gases. Bien, en la perfusión o el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno está regido por dos leyes también. Estas leyes es la ley de Dalton y la ley de Henry. La ley de Dalton nos dice que en una presión total de una mezcla gaseosa, la presión va a ser igual a la suma de presiones parciales de los gases que lo componen. Cuando yo realizo una inspiración, no únicamente llevo a mis pulmones oxígeno, también llevo dióxido de carbono, llevo nitrógeno, llevo una infinidad de tipos de gases, y la sumatoria de la presión de cada uno de ellos va a ser esta mezcla en la cual el aire inspirado va a generar dentro del pulmón una presión constante.
Después tendríamos la ley de Henry. La ley de Henry se relaciona mucho con la temperatura. Recordemos que al inicio el aire que es inspirado se tiene que calentar, y este calentamiento de este aire que se inspira tiene una razón de ser. Cuando yo llevo a cabo o yo llevo el aire inspirado con un aire ya a una temperatura distinta a la que viene del exterior, esto me va a permitir que el oxígeno se pueda llevar propiamente a un intercambio de gases. Cuando yo tengo una temperatura disminuida, la presión que viene de lo que hablábamos de la ley de Dalton, las presiones se van a encontrar compactadas, las moléculas de oxígeno, de dióxido de carbono, todas estas moléculas las vamos a encontrar de forma compactada. Cuando yo aumento la temperatura, estas moléculas se pueden mover libremente y pueden separarse, y pueden dirigirse hacia los capilares y realizar este intercambio de gases. Tenemos el transporte de oxígeno, en el cual, pues bueno, ya esta presión que llevamos a nivel alveolar y esta difusión de este oxígeno, no vamos a diluir o no vamos a disolver el oxígeno en el agua ni en la sangre. De hecho, encontramos dentro del agua un porcentaje muy bajo. Dentro del plasma podemos observar solamente el 1.5% de oxígeno. El resto se va a diluir o a disolver en la hemoglobina. Lo vamos a encontrar distribuido en la hemoglobina. Recuerden que el eritrocito tiene esta función de llevar el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, todo el aire que nosotros inspiramos, el oxígeno que nosotros inspiramos, se va a transportar por medio de la hemoglobina que contiene este eritrocito. El eritrocito es el medio por el cual nosotros llevamos a cabo este intercambio de gases. Y finalmente, pues tenemos que la sangre desoxigenada que va a volver hacia los pulmones contiene dióxido de carbono que se encuentra diluido en este plasma sanguíneo. Cuando este aire o la sangre pasa a través de los capilares pulmonares, las moléculas de dióxido de carbono que se han diluido en el plasma sanguíneo se van a difundir a través de los alveolos y van a ser expirados. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que se inspiró, yo traje del exterior oxígeno y pretendo hacer un recambio de dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, a nivel alveolar, los glóbulos rojos van a hacer un transporte, un viaje hacia el alveolo para generar este cambio, y el oxígeno va a ser intercambiado. Hablábamos de una hemoglobina, donde la hemoglobina, al unirse con este oxígeno, forma una oxihemoglobina. Y este ya puede ser transportada hacia todos los tejidos y puede ser difundida de manera adecuada para poder ser transportada hacia el hígado, hacia los pulmones, hacia el riñón, hacia el pulmón, hacia el corazón, hacia cada uno de los órganos que lo requiere. El ejercicio, ya platicábamos en la sesión anterior, requiere un aporte de oxígeno importante. Entonces, yo les decía al inicio, necesitamos mi sistema cardíaco y mi sistema respiratorio. En conjunto van a trabajar para poder llevar este oxígeno y hacer el intercambio del desecho del dióxido de carbono que ya no le sirve a mi cuerpo, y poder permanecer con suficiente cantidad de oxígeno durante la actividad física. Pensemos que estamos trabajando con una persona que nunca se ha entrenado y que no ha tenido como esta capacidad de hacer el intercambio como lo haría una persona entrenada. Recuerden que en una persona que es entrenada, la cantidad de contracciones cardíacas son menos. Entonces, en el caso de una persona que inicia apenas a realizar algún tipo de actividad física, esta cantidad de oxígeno va a ser más demandada, va a ser más demandante, y va a tener que llevar una mayor cantidad de oxígeno por vía respiratoria, y al mismo tiempo va a tener que generar una mayor cantidad de contracciones a nivel cardíaco.
hablaríamos de dos procesos simultáneos. Si ya aumentamos la frecuencia cardíaca para generar una mayor cantidad de oxígeno a nivel, o llevar un mejor transporte de oxígeno a nivel cardiovascular, también tenemos que ingresar mayor cantidad de oxígeno a nivel respiratorio. El sistema respiratorio responde aumentando la frecuencia respiratoria y anticipándose al ejercicio incluso. Cuando yo planeo o cuando yo pienso en realizar algún tipo de actividad física, ya sea demandante o no, mi sistema nervioso hace este proceso de planeación y evaluación de los recursos. Y lo que hace también es empezar a generar una mayor cantidad de oxigenación. Ya desde antes de que yo pueda permanecer haciendo ejercicio, mi cuerpo va a llevar o va a acelerar mi respiración para concentrar una mayor cantidad de oxígeno y va a ser estimulado por el sistema límbico. Estos impulsos sensitivos que van a viajar desde mis tendones, mis articulaciones y mis músculos por la actuación ya de esta necesidad o de este ejercicio, van a demandar una mayor cantidad de oxígeno hacia los pulmones y hacia el corazón, y estos van a responder aumentando su actividad. Finalmente, pues los impulsos motores que vamos a tener desde la corteza motora primaria para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Es importante que sepan que existen escalas a partir de las cuales podemos evaluar la cantidad de fuerza o la cantidad de esfuerzo que está realizando un paciente durante la inspiración. También hay algunas técnicas, por ejemplo la espirometría, que tienen la función de evaluar la cantidad de aire que nosotros estamos inspirando y expirando de manera constante. Esto me ayuda a medir las capacidades a nivel pulmonar y conocer el estado de salud de un paciente. Se realiza propiamente en un hospital, lo realiza un médico principalmente o una persona especializada en el área para poder conocer mediante la espirometría esta cantidad de saturación de oxígeno y de dióxido de carbono. Dentro de la práctica del ejercicio vamos a encontrar algunas escalas que son más subjetivas, que nos ayudan a saber más o menos en qué estado de fatiga se encuentra un paciente. Hay una escala que se llama escala de Borg, que establece una numeración del 0 al 10, en la cual el paciente o el individuo te puede decir qué tan intenso está sintiendo este ejercicio. Si yo estoy en una fase de rehabilitación, una fase de adaptación al ejercicio, una escala como esta me permite saber qué tan capaz se encuentra el individuo de continuar con este ejercicio, o si yo tengo que disminuir la cantidad, la intensidad del ejercicio que estoy llevando a cabo. Es importante que lo consideren. No, la dosificación del ejercicio no es a mi capacidad como terapeuta, no es a su capacidad como licenciados en ciencias del deporte. Esa es la capacidad de la persona a la que están entrenando y debe ser un entrenamiento progresivo. No puedo llevar al máximo a una persona que jamás ha practicado ningún tipo de deporte. ¿Le podría causar un daño? Sí. ¿Le puedo causar un prejuicio más que un beneficio si yo le estoy generando una exigencia mayor a su cuerpo de la que me podría tolerar? Y recordemos que un entrenamiento que no se ha llevado durante un tiempo o durante un periodo de inactividad, yo tendría, si yo permanezco por más de un mes en inactividad, incluso 3 semanas en inactividad, voy a tener un periodo de desacondicionamiento. Entonces, por muy entrenado que haya estado durante los meses anteriores, yo necesito volver a iniciar este proceso de adaptación al ejercicio. Por lo cual es importante que ustedes consideren esta progresión de actividades. Vamos a llevar al individuo de menos a más, siempre para controlar estas variables. Evitar lo más que se pueda pacientes o la mala dosificación de un ejercicio en pacientes que son cardiópatas, en pacientes que tienen alguna disfunción pulmonar. Hablemos de POC, hablemos de asma, hablando de algunas otras enfermedades como la bronquiolitis, la bronquitis,
Son entidades que tienen sus capacidades pulmonares disminuidas. Y también es importante que las consideren al inicio del entrenamiento. Cuando ustedes empiezan a realizar un entrenamiento, no olviden considerar las características propias de este individuo al que están entrenando. No olvidar que deben hacer una evaluación previa para conocer cómo se encuentra este individuo. Entonces, siempre preguntarles sobre su estado de salud. Recuerden preguntar si son diabéticos, si son hipertensos, si padecen de alguna enfermedad respiratoria, por principio de cuentas. Hay algunas otras consideraciones que deberían de tomar y me parece muy importante que también ustedes aprendan a tomar la presión, que aprendan a medir la frecuencia respiratoria para conocer más o menos a la persona a la que están entrenando. Si ustedes aprenden todo esto, van a tener medidas de seguridad y van a asegurarle a la persona a la que están entrenando que no le van a generar ningún prejuicio. Entonces, recordar que siempre el entrenamiento es de forma o debería ser un entrenamiento personalizado y adecuado a las capacidades de cada uno de los individuos que ustedes encuentran. Bien, chicos, espero que la clase del día de hoy les haya sido clara, que les ayude a comprender el tema con el que vamos a estar trabajando y que les ayude a complementar la información que ya les he proporcionado. Que tengan un buen día. Saludos a todos. Bye.